Esta es nuestra primera clase sobre corrientes literarias. Espero que recuerden las corrientes modernas, principalmente el romanticismo y el realismo. El romanticismo se caracteriza por dar mucho énfasis en los sentimientos del autor, teniendo tintes que van desde lo personal hasta lo político y lo social. Por el otro lado, el realismo también fue un movimiento que denunciaba y criticaba las clases sociales, principalmente la burguesía y el proletariado, cada vez más evidentes. Sin embargo, esta corriente quería representar la realidad de manera muy objetiva. Todas las corrientes que vamos a ver, parnasianismo, simbolismo, modernismo y generación del 98, convivieron con estos dos grandes movimientos, el romántico y el realista, en las últimas décadas del siglo XIX. El parnasianismo fue un movimiento francés que rechazaba los descuidos literarios y el sentimentalismo excesivo del romanticismo. Su ideal primordial es el arte por el arte. Creían que el arte no tenía más que una función estética, es decir, no política ni social, y basaron su poesía en lo clásico, lo lujoso, lo exótico y aristocrático. En sus poemas aparecen elementos de la mitología griega, jardines franceses, fuentes de mármol y los cisnes. Esto explica por qué tomaron su nombre de la revista llamada Le Parnasse Contemporain, que quiere decir el Parnaso contemporáneo, que hace referencia al monte donde habitaban las musas de la cultura griega. El simbolismo, por su parte, se oponía a la crítica y función social de la literatura realista. Estos poetas definían al nuevo estilo como enemigo de la enseñanza, de la declamación, la falsa sensibilidad y la descripción objetiva. Proponían la individualidad del artista y que no era la realidad del mundo la que debía plasmarse en la literatura, sino la realidad del artista. Su lema era no nombrar, sino sugerir. En su poesía exaltaban lo grotesco y sórdido, atacaban la moral y sus costumbres, y buscaban evocar impresiones y sentimientos, destacando el uso de la sinestesia como figura retórica. Sus principales exponentes son Charles Baudelaire, Stéphane Mallarmé, Arthur Rimbaud y Paul Verlaine, estos dos últimos considerados parte del grupo de los poetas malditos. La obra poética de estas corrientes literarias francesas, junto con los movimientos pictóricos de Europa, influenciaron fuertemente a los poetas americanos que residían en Europa. La influencia fue tal que los poetas y escritores como Leopoldo Lugones, Amado Nervo, José Martí y Rubén Darío crearon la primera corriente literaria americana conocida como modernismo. Esta corriente tiene como inicio la publicación del Libro Azul de Rubén Darío, quien es el máximo representante, en el año de 1888. Podemos decir que esta corriente mezcla las preocupaciones del simbolismo y el estilo del parnasianismo, si esto es posible. La literatura modernista es muy variada. Los temas van desde la melancolía, relacionada con el otoño, el atardecer y la noche, la desazón romántica, ya sea por la mujer idealizada o el erotismo, la exaltación de lo hispánico frente a lo anglosajón y el rechazo de la vida moderna. Sin embargo, su enfoque principal era la búsqueda de la belleza y de la perfección artística. Para ello, en su literatura evocaban paisajes lejanos y exóticos, ambientes y personajes cosmopolitas, usaron temas de la mitología griega, de la aristocracia y el simbolismo a través de los colores. En cuanto a su escritura, se preocupaban por la perfección de la forma y el ritmo, usando versos de 14, 12 y 11 sílabas. Sus figuras literarias favoritas eran la aliteración, la onomatopeya, la sinestesia, y cultivaron mucho un léxico culto. El modernismo no solo se propagó por América Latina, sino que también se popularizó en Europa. Escritores españoles como Antonio Machado, Ramón del Valle Inclán y Jacinto Benavente cultivaron la literatura modernista. Sin embargo, un acontecimiento en 1898 cambió su perspectiva. A finales del siglo XIX, Cuba luchaba por su independencia de España. Gracias al apoyo de Estados Unidos, finalmente en 1898, España perdió sus últimas colonias como Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas. A esto se le conoce como el desastre del 98. España, al perder su estatus de potencia colonizadora, tuvo una crisis de identidad y se tambaleaba. La comunidad intelectual y literaria, comprendida por Miguel de Unamuno, Ramón de Valle Inclán, Antonio Machado, Jacinto Benavente y el llamado Grupo de los Tres,
es decir, Azorín, Pío Baroja y Ramiro de Maeztu, plasmaron el sentimiento de esta época y su interés por renovar el país en su obra. Todos estos autores son conocidos como la generación del 98. Los temas más frecuentes en la literatura de la generación del 98 son la búsqueda de la identidad española, en la que a menudo recurrían a personajes hispánicos icónicos como el Cid o el Quijote. También el contraste entre la España rural y la urbana, el amor por Castilla. En cuanto a las formas poéticas, retornaron a las formas populares y también integraron ideas filosóficas en sus obras, tanto en el tema como en la construcción. Si bien la poesía fue una de sus principales herramientas, también escribieron múltiples ensayos y algunos, como Miguel de Unamuno, buscaron innovar en formas literarias. Él creó el término nivola para definir su narrativa Niebla, la cual reflejaba el rechazo a los principios de la novela realista. Muy bien, chicos, eso será todo por hoy. Recuerden que vamos a ver ejercicios y más a fondo los temas en clase. No olviden llevar sus notas y nos vemos.